La Caja se ha visto obligada a realizar megatraslados de pacientes COVID-19 desde Guanacaste y San Carlos. ¿Qué está ocurriendo en los hospitales del país? Vamos a conversar con el doctor Marco Vargas, que muy amable nos atiende y ya está en línea. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Natalia, buenos días a todos los televidentes. Doctor, ¿por qué se toma nuevamente la decisión de hacer megatraslados? Básicamente, hay dos hospitales que han estado presentando elementos críticos en cuanto a su ocupación. El primero de ellos fue el Hospital de San Carlos, en donde sectores de la población que no se vacunaron por la razón que fuese, aunque es un tema que si podemos, hay que retomarlo, llegaron a colapsar el hospital de San Carlos. Así nos decía el doctor Carrillo, ellos disponen de 55 unidades en hospitalización para manejar pacientes COVID y en algún momento tenían 59 pacientes más pacientes en emergencias y esto hace que la operación sufra un colapso. Igual, Natalia, en la zona de la anexión, especialmente con personas que vienen de la región de Santa Cruz, se colapsó el hospital y se requirió de hacer dos movimientos en la anexión, el primero de 9 pacientes y el segundo de 15 pacientes. Básicamente están colapsados los hospitales en Guanacaste y en San Carlos. Doctor, ¿cuál es la situación en los otros hospitales periféricos del país? Bueno, la situación es que la ocupación a ver, ¿qué nos debería preocupar mucho? La ocupación en el área metropolitana, en todos los centros, está por encima del 85%. Si vemos los incidentes que el COP19 nos genera, el COP19 es el centro neurálgico de coordinación de traslados, que es guiado por el doctor Giancarlo Zanabria. Del 3 de agosto, el 3 de agosto se presentaron 17 incidentes y se hicieron 15 traslados. Para el 9 de agosto teníamos 33 incidentes con 25 traslados. El 10 de agosto teníamos 43 incidentes con 48 traslados. Y para hoy a las 6 de la mañana tenemos 42 incidentes, 35 traslados, pero ya hay 5 pacientes en alguna región del país que están pendientes de que se les encuentre la cama adecuada. Esto significa un incremento lento, no tan lento, pero sí progresivo en las admisiones y en la necesidad de traslados. De igual forma, el equipo Prime, liderado por el doctor Max Morales, ha tenido que enfrentar cada vez más retos en zonas más lejanas, y nos decía el doctor Morales en reunión de equipo el pasado viernes, que llegaron a la zona de San Carlos de Golfito, y Golfito está empezando a despuntar, por decirlo de alguna forma, con casos muy severos en la zona sur y potencialmente con gran cantidad de pacientes. Y es que, doctor, la situación es muy grave en realidad porque ya son 5, por el momento son 5, pero va en aumento, son 5 pacientes que no tienen en este momento la atención que requieren. Bueno, no es que están desatendidos, pero son pacientes pero no tienen la cama que necesitan. Todavía tenemos alguito de colchón y esto nos lo va a permitir digamos, ubicarlos durante el curso de la mañana. Algunos de estos pacientes también podría ser que fuera por condición meteorológica, no tengo el detalle puntual. A ver, pero sí preocupante que por primera vez desde hace 2 meses, donde nuestro mayor pico fue mayo-junio, que llegamos a tener 74 pacientes en lista de espera sin poder asignarles una cama, ya hoy por primera vez tenemos 5 pacientes bajo esta condición. Doctor, ¿qué tan grave es la situación de los pacientes que se trasladan? Vea, hay todo el rango de severidad, desde pacientes leves, porque ya las unidades locales no tienen cómo manejarlos, en el sentido no es que no tengan los recursos, sino que ya no hay espacio. Entonces, aquellos pacientes con patología leve que están empezando el proceso, donde uno vislumbra que potencialmente va a progresar a moderado o a severo, se están trasladando aquellos leves que están altos en requerimientos de algunas condiciones.
pero tenemos pacientes desde leves hasta severo. Ayer, por ejemplo, el equipo Prime pasó trabajando durante todo el día, haciendo rescates durante todo el día y con un patrón que es el otro a donde iba Natalia, es personas jóvenes, personas que no están vacunadas o que tienen una sola dosis de vacunación Ujú. y que se enfermaron muy cercano al periodo de vacunación y que tienen obesidad o hipertensión o diabetes. De hecho, en unos minutos ya casi vamos a tocar, doctor, el tema de la vacunación. No quería abandonar de momento el tema de la ocupación hospitalaria. Se están trasladando muchos pacientes aquí a la región central. Nos hablaba usted por lo menos de un 85% de ocupación en los hospitales de la capital. Al ritmo de crecimiento que llevamos con la cantidad de enfermos y de traslados, ¿cuánto tiempo tomaría que los hospitales estén al 100%, los de la capital? Si hay algo que hemos aprendido en esta enfermedad, Natalia, es que es un comportamiento muy errático. Sin Ujú. embargo, si es un proceso sostenido, en pocas semanas podríamos tener un escenario tan espantoso como el que tuvimos junio-julio, a finales de mayo, junio-julio, Ujú. en donde la ocupación era muy importante y donde los pacientes, hubo una gran cantidad de fallecimientos derivados de esto. ¿Cómo califica usted en términos generales el momento que estamos viviendo de la pandemia, doctor? Porque hay como una sensación generalizada en el país de que la situación está controlada o que estamos en un buen momento, pero lo cierto es que la ocupación hospitalaria dice lo contrario. ¿Usted cómo calificaría este momento de la pandemia? Muy grave, Natalia. A ver, y esto todo el equipo, los grupos médicos lo hemos venido diciendo. A ver, el respiro que tuvimos hace unos 2 semanas ni siquiera fue tan bajo como el pico mayor del año pasado. Ujú. Eso significa que estamos por encima del pico más alto del año pasado. Si hubo un descanso fue al principio de año, pero rápidamente esa luna de miel se acabó y se convirtió en una luna de sangre y de muerte. Estaríamos a las puertas de eso y en donde las conductas individuales deben de ser reforzadas en cosas que ya conocemos, pero bueno, el albatros le puede decir a la ballena cómo volar, pero si no tiene los elementos cognitivos y de deseo, jamás lo va a hacer. La ballena nunca va a volar como el albatros jamás se va a sumergir a 100 metros de profundidad. Doctor, hablaba usted al inicio de la entrevista y también hace en la consulta anterior que le decía yo, hablaba de la vacunación. Hay mucha gente, por ejemplo, en la zona de San Carlos, que se ha hablado públicamente, las autoridades lo han dicho y demás, se han hecho campañas, de hecho, en la zona. La gente no quiere vacunarse o no ha ido a vacunarse. ¿Cuáles son las razones que hay detrás de que la gente no esté yendo a vacunarse si la vacuna es gratuita, si está cerca, no más de 10 kilómetros, todas las personas tienen un centro de vacunación? ¿Qué está pasando? Las razones más inverosímiles, bueno, las más lógicas me da miedo porque es algo que me van a punzar, no sé cómo voy a reaccionar. Ha habido mucho, eh, digo, nos vacunan por cientos de cosas, pero esta vez estamos en el ojo de esta vacuna. Entonces, si usted se corta y llega con una herida de machete o una herida de clavo a un hospital en la zona norte, cualquier parte del país, sí o sí va a recibir una vacuna de DT, porque es parte del procedimiento para que usted no se muera de tétanos. Bueno, ese es un temor lógico en donde la educación tiene realmente mucho impacto. No, es una vacuna, no lo va a afectar, es una vacuna segura que produce una reacción esperable y esperada y deseada, en donde va a sentir malestar en el punto de punción, un poquito de fiebre, un poquito de malestar general, que se acaba alrededor de las 24 horas. Esa molestia es mínima comparado al hecho de terminar en un hospital, comparado al hecho de terminar intubado, lleno de tubos, lleno de agujas y en una condición de muerte. Las otras son las que le digo que son inverosímiles porque dice que el gobierno nos va a colocar un chip para seguimiento de las votaciones que tiene fines demoníacos, que tiene fines apocalípticos, etcétera, etcétera. Una serie
de pretextos que están basados en la ignorancia profunda. Si usted no sabe de algo, pregunte. Pero aquí hay algo peor, Natalia, y es que líderes o personas, porque estos no son líderes, son antilíderes, personas que tienen algún oído dentro de las comunidades, llevan a personas que los escuchan y a veces con poco conocimiento en otras áreas, por lo que le creen a estas personas. Entonces, estos pseudo líderes son los responsables de llevar su interpretación, más no el conocimiento científico, a esas comunidades. Un líder de verdad se asesora, lleguen a los hospitales, lleguen a los CEBAIS, hagan la consulta y lleven el mensaje responsable a sus comunidades. De lo contrario, ustedes a través de su mensaje vienen a ser los responsables de que estas personas enfermen y mueren. La gente se sigue muriendo y lo hemos visto en las últimas semanas. La tasa de muerte es de alrededor de 12 personas diarias. Nadie quiere estar en esa estadística. Usted no quiere estar en esa ambulancia. Usted no quiere estar en ese convoy. Porque incluso dijeron, ayer Iván me pasaba un mensaje muy interesante, que las ambulancias de San Carlos venían vacías y que era una campaña de miedo. Bueno, eso es irresponsable con los pacientes y las familias que han sufrido y que siguen sufriendo. Pero la campaña de miedo, esta enfermedad ni siquiera necesita una campaña de miedo. Yo veo todos los días pacientes con COVID y no me da miedo, me da terror. Y a mí no me tienen que convencer. Y es también, doctor, como una falta de empatía con las demás personas, porque yo creo que a estas alturas de la pandemia todos conocemos a una o a varias personas que han fallecido por COVID. Claro, y familias que están devastadas, familias devastadas porque no se vacunaron teniendo la oportunidad y que a esta hora están corriendo viendo a ver cómo hacen para vacunar a algunos de sus allegados. También importante, una petición a ese segmento minúsculo del comercio, porque son los menos, que aprovechando las aperturas atestan sus locales, atestan sus aforos, porque entendemos que tienen una necesidad económica. Y créame que el sector salud es el primero que quiere acabar con esto. La gente ya no da. Y esto devolvería el aforo y el bienestar económico a muchas personas. Sin embargo, las cámaras diferentes de industrias y de comercio han actuado lo más responsablemente posible para que los restaurantes tengan su aforo, y yo he ido a restaurantes con un estrictísimo aforo donde son conscientes, y he visto también restaurantes que no les importa o lugares donde no les importa esto, y estos que son los menos, por dicha, quiero pensarlo y hacerlo así, porque digo, no puedo estar en todo lado, ni es mi trabajo, son los que perjudican a aquellos que no han podido abrir en comercio, en guías turísticas, en restaurantes, en parques, etc. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos aportó esta mañana y muchísimas gracias también por ese llamado. Ojalá que todas las personas tomemos conciencia y hagamos lo que es mucho, en realidad, lo que uno puede hacer, tomar las medidas y vacunarse principalmente. Por favor, por favor, por favor, vacúnense. No quieran llegar a un hospital, porque podría ser la última vez que viajen en un vehículo. Que tengan buen día, Natalia. Muchísimas gracias, doctor. Conversábamos con el doctor Marco Vargas del SEACO. Muchas gracias por toda la información al doctor y hacer eco de ese llamado a seguir con las medidas sanitarias y también a acudir a los centros de vacunación.